Buenas tardes chicos, espero que esta semana les esté yendo muy bien. Actualmente estamos cursando la séptima semana, ya saben que son 8 semanas. Es decir, solo nos quedan estos 4 días y la próxima semana. Yo sé que ha sido una experiencia nueva para ustedes, que pues muchas cosas no les ha quedado tan claras, sobre todo en el manejo de la plataforma, en la forma de presentar los trabajos, etcétera. Y lo digo no solamente por mi curso, por los estudiantes que tengo, sino también pues porque lo he recibido como retroalimentación de otros compañeros, otros docentes. Sin embargo, yo creo que la clave está en hablar. O sea, tienen que transmitirle eso a los coordinadores, a los profesores, a sus tutores. Hablen que eso no pasa nada con hablar y antes se ganan muchas cosas. Así que mi invitación es a que, pues a que pregunten, a que indaguen. Actualmente yo ya les entregué las notas de toda la unidad número 1. Quedan, quedan por calificar o por entregarles mejor unas notas de la unidad número 2, que es la de la semana 5 y la semana 6. Faltan muchos estudiantes por entregar ese trabajo, así que los animo a que sigan entregando. No, o sea, las actividades son fáciles. Entonces recordarán que en la semana número 5 se trabajó el video, el azote en la comuna, en Noroccidente, que era la historia de estos chicos que estaban allí que bajaban en esas bicicletas sin frenos y bueno, una historia de vida muy dura. Son experiencias que probablemente algunos de ustedes les ha tocado vivir o les han comentado, pero que habla de otra experiencia, que habla de otra sociedad, que es bueno también investigar y preguntarnos acerca de qué va. La actividad de la semana 6 fue un cuestionario. El cuestionario era fácil. Había que verse un video. Recordarán que es el video de esta señora que es científica, ganó pues una serie de premios, desafortunadamente murió. Entonces se hacían unas preguntas muy básicas sobre el video, o sea, ahí no había sino que ver el video y responderlo. Esta semana vamos a tener dos actividades, son dos actividades pequeñas. Yo creería que de aquí al jueves ya las van a tener habilitadas, así que por favor mucha responsabilidad con ellas. Yo he tratado de articular actividades que sean pues más o menos complicadas con actividades que sean más o menos fáciles, para que no digan, no, es que este profesor lo único que quiere es corcharnos. No, esa no es mi intención. Entonces, mucho ánimo, esa es la invitación. No espero pues que mi intención no es que pierdan, mi intención es que aprendan, ese es mi punto, que aprendan. A mí no me interesa que pierdan o que las notas les queden uno, no, no, para nada. Mi intención es que ustedes puedan decir, bueno, con esta persona yo aprendí algo o algo me dejó, ¿sí? Yo también fui estudiante de pregrado y probablemente muchas cosas que me dijeron los profesores no, pues entraron por acá, salieron por acá. Sin embargo, hay cosas que le quedan a uno. Y recuerden que ustedes están en una etapa muy importante de formación, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista como personas. Y es eso, o sea, y en este curso nos hemos preguntado mucho sobre el ser humano. Preguntarse sobre qué es uno, qué quiere uno, hacia dónde va, cuáles son las cosas que le gustan. Yo creo que esa es la clave. Entonces, a no desfallecer. Si hay dificultades, pues yo me canso de decirles, escríbanme, mándenme un correo, no sé qué. Pues hoy también lo voy a volver a hacer, o sea, escríbanme, cualquier problema que tengan me lo hacen saber, pero escriban, o sea, o llámenme o hagan alguna cosa. Yo estoy los jueves, recuerden, todos los jueves estoy de 9 a 11. Como dato curioso, creo que ha ido uno o dos estudiantes, me parece. Entonces, la invitación es a que vayan, a que hablen. Yo estoy ahí, o sea, me pueden encontrar los jueves de 9 a 11. El día de hoy vamos a hablar dos cosas. Uno es la presentación que les dejé puesta allí en los contenidos temáticos, y dos es el primero de los dos videos de Francisco Yáñez. Arranquemos.
Entonces, la presentación gira en torno al lenguaje no verbal, el lenguaje corporal y pues enuncio del tema de cómo vencer el miedo a hablar en público. Ya días atrás, semanas atrás les había mencionado que nosotros no solamente nos comunicamos con el lenguaje, es decir, la palabra hablada, ¿sí? Porque también hay palabra escrita, la palabra hablada no solamente es lo que yo hablo, sino también lo que hago, ¿sí? Vamos a ver entonces en la presentación cómo cosas que yo hago se vuelven en un otro lenguaje, o como se dice técnicamente, en un metalenguaje. ¿Sí? Ese es otra forma de lenguaje. Entonces, miremos qué nos dice la presentación. A estas alturas de la vida no es necesario convencer a nadie de que el lenguaje no verbal es más importante casi siempre que las palabras que utilicemos. Nuestra postura, nuestros gestos y nuestro tono de voz son los que transmiten a los demás la mayor parte de nuestro mensaje. Seguro que alguna vez han oído hablar de un famoso estudio realizado por Albert Mehrabian que dice que la palabra hablada tiene solo un 7% de importancia en la comunicación, que la entonación y la pronunciación tienen un 38% y que el lenguaje corporal y las expresiones faciales un 55%. O sea, si ustedes ven allí, el 7% de las palabras que yo pronuncio, ¿sí? Lo que estoy diciendo, mejor dicho, pero el 38% es todo lo que tiene que ver con esos niveles, esas declinaciones que hago la voz. Incluso hay una anécdota que dice que no es lo que se dice, sino el tonito. Es porque es efectivamente así, es el tonito. El tonito dice más de lo que las palabras están tratando de decir. Y por último tenemos todo ese otro lenguaje corporal, todo ese otro lenguaje de las expresiones faciales que vamos a ver a continuación. El lenguaje no verbal y las primeras impresiones. Hay un libro muy conocido que se los recomiendo y sobre todo para las personas que estén pues, buscando trabajo o que tengan relación con temas laborales, que se llama La importancia de los primeros 5 minutos. Ese libro debe haber sido publicado por allá en el año, qué sé yo, por ahí en el año 92, 93 más o menos, pero es un libro clave. ¿Por qué? Porque en el libro lo que se dice es que es muy importante esa primera impresión. En la primera impresión quizá deje huella, por un lado, en la otra persona durante mucho tiempo, pero más allá de eso, deje huella en la confianza. Entonces, uno dice, ay, esta persona como que no me cayó bien y no he hablado con ella. Pero es porque hay una cosa que se llama impacto e influencia. Y el impacto de influencia no es eso no se vende. Uno no va donde el tendero y le dice, hey, venga vecino, écheme 1000 de impacto de influencia. O sea, uno no hace eso. Uno lo que hace es que desarrolla el impacto y la influencia. El impacto de influencia es cuando una persona me ve, yo qué le transmito. Y cuando esa persona me escucha, de qué manera recibe mis mensajes. Entonces ese es el impacto. El impacto es lo que yo proyecto aquí para allá y la influencia es eso que la otra persona recibe de mí. ¿Ya? Hay personas que puede que no tengan formación académica, probablemente ni primaria tendrán, pero uno los siente muy convincentes. Esas personas tienen bastante influencia. ¿Por qué? Porque son los gestos, es la forma en que presentan las ideas. No, insisto, no es el lenguaje verbal, porque ese lenguaje se agota. O sea, no es eso, es todo ese conjunto que les digo. Recuerden, 7% son las palabras, pero un 38% es no sé qué y el 55% pues tiene que ver con el lenguaje corporal. Entonces, todos sabemos de la importancia de una primera impresión. El cerebro humano está preparado para tomar decisiones rápidamente. El entorno en que evolucionamos hace muchos años exigía que la toma de decisiones fuera inmediata. No es demasiado adecuado convocar una reunión de un comité de expertos para decidir si debemos subir de un tigre o no.
como tampoco en la caverna era, pues teníamos que reunirnos con la pareja o con los compañeros. Oiga, es que está llegando el tiranosaurio Rex, ¿será que salimos o no salimos? No, eso coja mecho, o sea, suerte, había que perderse. El cerebro humano está preparado para sacar conclusiones inmediatas. Puede que sea injusto, pero en la mayor parte de nuestra historia simplemente no había tiempo para más. Y para sacar esas conclusiones, nada mejor que atender a cuestiones de lenguaje no verbal. Si una persona se acercaba a un hombre primitivo frunciendo el ceño y apretando los puños, el hombre primitivo no esperaba preguntarle qué intención llevaba, es decir, no le preguntaba, hombre, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás así? No, eso cogía el garrote y... Ahora no usamos tanto los palos, pero sí seguimos interpretando el lenguaje no verbal para juzgar a las personas de una manera inmediata. Y pasa, por ejemplo, con el gusto. Igual, pues un hombre ve a una mujer o pues a una persona que le guste, porque puede ser otro hombre, y hay algo que automáticamente tic, lo conecta con esa persona. Es lo que nosotros conocemos como química. ¿Sí? No, yo tuve química con esa persona. Eso es la empatía, la química. Pues sí, señalo química entre comillas porque no es exactamente una química. Podría también serlo, por ejemplo, ustedes saben las feromonas y esas cosas de carácter hormonal y pero en este caso no, porque uno puede incluso tratarse de que le caiga bien a alguien a través de un televisor, por ejemplo, en la pantalla de cine. Hay actores que nos gustan y otros que no nos gustan. ¿Y por qué? Pues porque nos caen bien, porque sentimos química con esa persona, porque hay algo de sus gestos, hay algo de su forma de hablar que nos tranquiliza, que nos conecta con cosas importantes de nosotros mismos. Eso es la química, eso exactamente es la química. Vamos a ver cómo vamos aquí de tiempo. Muy bien. Continuemos. El lenguaje no verbal y el carisma. Entonces, si el lenguaje no verbal es tan importante, lo que tenemos que hacer es preparar nuestro lenguaje no verbal para transmitir carisma. Por desgracia, no es tan fácil. Entonces, sabemos que influye mucho el carisma, pero formar carisma, es decir, formar impacto e influencia, uno no va donde el vecino, deme 1500 de carisma, deme 1500 de impacto de influencia. O sea, uno la forma, ¿cómo se hace? Pues no sé, preparándose, mirando, aprendiendo cuándo soy más eficiente, cuándo no. En el trabajo sí es necesario. O sea, si uno va a buscar trabajo y llega a Chicopalao por allá, no sé qué, y me preguntan y yo no tengo ni idea, no sé, como mala leche que llaman, pues no espere que le den el trabajo. O sea, es bien difícil. Es bien difícil que se lo vayan a dar. Uno debe mantener una actitud no altiva, pero responsable. O sea, si alguien le pregunta algo, y voy a hacer un paréntesis acá, voy a hacer un paréntesis porque es que he tenido la oportunidad en mi vida de entrevistar a mucha gente y hay algo muy molesto, y es que cada vez que uno le pregunte algo a alguien, esa persona tenga una respuesta inmediata, ni siquiera se toma el tiempo para pensar. Entonces uno siente que no es honesto, o sea, porque siempre tienen una respuesta. O sea, qué cosa tan molesta. O sea, qué bueno una persona que honestamente le dice a uno, no sé, déjeme yo averiguo, déjeme yo lo pienso. Eso es honestidad. Y uno, por ejemplo, si está en el lado de acá de la mesa entrevistando gente, uno valora eso. O sea, para uno es importante eso. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy comprando un fantasma. Yo estoy comprando una persona de carne y hueso, es decir, una persona falible, una persona que se equivoca, una persona que intenta aprender, que necesita espacios de aprendizaje. Entonces piénsenlo así, o sea, esto no es carreta intelectual ni académica, esto es carreta de la vida. O sea, piénsenlo así. Nosotros debemos mantener una postura erguida, sí, responsable, por llamarlo de alguna manera, pero también una postura de sencillez, o sea, con honestidad, sin altivez, sin esa cosa arrogante que no conduce a nada, no conduce realmente a nada. El lenguaje no verbal no se controla tan fácilmente como el verbal. El lenguaje no verbal depende de tu estado interno, es decir, de eso que estamos hablando
tranquilidad, autoconfianza, tal. Si no controlas tu estado interno, eso se notará en tu lenguaje no verbal. Por eso todo intento de controlar el lenguaje no verbal sin trabajar el estado interno está condenado al fracaso. Ahí está la clave. Si queremos trabajar carisma, impacto de influencia, trabajémonos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos, controlémonos a nosotros mismos. Hay personas que son supremamente irascibles, que se dejan llevar por ejemplo, a algunos les debió haber tocado. Van a una entrevista de trabajo. 50 personas. Uy, madre. Y el que está entrevistando no llega. Y empieza. El tipo se demora media hora, por una hora, la señora no llegó nunca. El señor, no, vengan mañana. Al otro día. Claro, quizá no es, o sea, no es por algún accidente o por algún azar que no lo haga. Probablemente esa sea la intención del entrevistador. Probablemente la intención del entrevistador es someter a estas personas a una tensión, porque la espera genera estrés. Pues a todos nos genera estrés, es decir, genera ansiedad, y entonces ya el Facebook ya no sabe a carreta, ya el WhatsApp ya le he escrito hasta a mi abuela que ni WhatsApp tiene, o sea, ya me mamé de eso, porque genera ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la persona llega ansiosa, muchas veces no sabe ni qué responder, probablemente como no tiene control de sí mismo, va atropelladamente por encima de las cosas y dice lo que se le viene a la mente, y normalmente lo primero que se le viene a la mente es lo que es, ¿sí? Entonces usted, a ver, estoy exagerando, dramatizando que llaman, pero estoy planteando un escenario, cómo se comporta el ser humano. O sea, así nos comportamos nosotros. Y en una entrevista de trabajo probablemente ahí hay otra serie de juegos, ¿no? Ahí hay una cosa de manejos, hay gente que es muy hábil para entrevistar, ¿sí? que juega con el otro, y no podemos caer en esa trampa. Entonces, primer paso, autocontrol. Hay elementos mínimos del lenguaje no verbal, las llamadas microexpresiones, que delatarán un estado interno negativo. Una sonrisa que se acaba demasiado pronto, como hola. Un leve gesto de desagrado, como pueden dar al traste con un lenguaje verbal planificado con cuidado. Un tinto, sí. O sea, inmediatamente uno se da cuenta, este tipo, qué mamera. Paul Ekman es un famoso científico que ha demostrado la existencia de expresiones universales que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede entender. Entonces, ¿cómo preparamos el carisma? Conociéndonos, ¿sí? Teniendo autocontrol, manejando nuestras emociones. Hay elementos del lenguaje no verbal que se ha de controlar directamente, pero la mejor estrategia es controlar el estado interno y dejar que el estado interno se manifieste a través del lenguaje no verbal. Controla tu mente y controlarás tu cuerpo. Controla tu cuerpo y controlarás tu comunicación. Esto lo dice una persona que se llama Iván Entusiasmado. Entonces, aquí en esta presentación hay 5 ejercicios que se proponen para ir desarrollando esta cosa del lenguaje corporal. Vamos en este momento, ya, muy bien. Hay 5 ejercicios. Ejercicio número 1, pues aquí se pone como unas de lunes a viernes, pues, pero es el lunes, el primer ejercicio. Pues. Vigila que no haya ningún obstáculo entre la persona con la que hablas y tú. Un obstáculo puede ser algo que pones delante de tu cuerpo, como una carpeta, una bolsa, un libro, unos brazos o unas piernas cruzados. Todas estas cosas impiden que el contacto con la otra persona sea todo lo intenso que debe ser, y le indica a la otra persona que estás intentando proteger algo. Entonces, esta posición de cruzar los brazos, taparme, pues esta sí la peor, taparse la boca pues con algo, o hablar así. O sea, eso, terrible. O sea, eso es, no hay peor señal. El martes, no desvíes la mirada cuando otra persona te esté hablando. Cuando hablas es conveniente que en alguna ocasión mires para otro lado para no presionar demasiado a la otra persona. Sin embargo, cuando escuchas transmiten un mensaje muy negativo si no miras. Mirar el teléfono, el reloj o la gente que está pasando transmite a la otra persona la idea de que estás incómodo y preferirías estar en otro lugar.
Bueno, entonces aquí ya entramos un poco en temas más contemporáneos. ¿Qué ocurre? Es común ahora que uno esté en un círculo de amigos, por ejemplo, uno hablando con un amigo o una amiga y la otra persona mirando el celular. O sea, vamos a poner por caso que yo quiero tratar de convencer a una persona que me preste plata o que me ayude en un proyecto o alguna cosa y la otra persona está mirando el celular. ¿Qué mensaje me está diciendo? O me está dando a entender pues que pues no hay que echarle mucha cabeza, o sea, evidentemente no le importa absolutamente nada de lo mío. Pues la persona quiere estar en lo suyo, me quiere decir que el tradicional me está ignorando, ¿no? Me dejó en visto. Sin embargo, cuando escuchas, transmites un mensaje muy negativo si no miras. Esa es la otra. Que está bien que el otro no lo haga, bueno, yo no lo puedo controlar, pero ahora, ¿qué hago yo? Si la otra persona me está hablando y yo estoy mirando para otro lado, estoy, no sé qué, no, yo miro al frente. O sea, tengo que mirar a la persona. Tampoco pues como para hipnotizarlo, o sea, así como un búho, como despierta. No, uno mira y o sea, mantiene contacto visual con esa persona o con ese público. Cuando ahorita que les toque hacer presentaciones, pues tienen que hacer eso, o sea, mantener contacto visual con el público y no solamente mirar al profesor. Es lo más normal. Ustedes van a una conferencia, tienen que hacer una exposición y pareciera que el mundo se hubiera acabado en el profesor. No, no miren al profesor, el profesor es uno más en ese auditorio. Pero recuerden que hay otros 10, 15, 20 estudiantes que también son compañeros y que merecen respeto y que ustedes le dediquen atención. Yo el semestre pasado pues hacía ejercicios y yo les explicaba, no me miren, o sea, manejen el auditorio. Y todos me miraban, era a mí. No, rompan eso, o sea, ¿qué tal que el profesor esté haciendo otra cosa, esté tomando notas? Ustedes pierden la conexión cuando el profesor deja de mirarlos, porque el profesor hace alguna otra cosa, ustedes se sienten abandonados, ¿no? En cambio, si ustedes tienen control sobre todo el auditorio, si este me dejó de mirar, pues miro a otro, no hay rollo, es normal, o sea, y tampoco uno se debe sentir mal porque alguien no lo está mirando, no, es normal, o sea, lo normal. Bueno, entonces el problema del celular, o sea, el celular patético, el tema del celular, pues que es una buena herramienta de comunicación, pero es terrible como para las relaciones humanas, eso es desastroso. Bueno, el miércoles, no te toques la cara. Tocarse la cara transmite inseguridad y a la vez puede notar que estás engañando o que estás creyendo o que no estás creyendo lo que la otra persona dice. ¿Y cómo le fue? No, muy bien, o sea, estuvo bastante bien, las ventas súper bien. No, pura carreta. No se dejen enredar. Y ustedes tampoco traten de enredar. O sea, uno no puede pretender. A ver, hay una película, y esto no me va a demorar sino 20 segundos diciéndolo. Hay una película que se llama La invención de la mentira. Recomendadísima. Y es la historia de una sociedad, esto ocurre en Inglaterra, donde todo el mundo se dice la verdad. O sea, no existe la mentira. Y una vez un señor allí, pues por unas circunstancias, le dicen, hombre, ¿usted cuánta plata tiene? No, él va a retirar un dinero del cajero del banco y el cajero le dice, sí, ¿cuánto va a retirar? No sé, $200, es un ejemplo. Entonces el tipo llega y dice, se me cayó el sistema. Entonces el cajero, me hace un favor, ¿usted exactamente cuánta plata tiene en la cuenta? Cuando le preguntan eso, algo pasó en su cabeza. Y el tipo dice 10.000. Eso tampoco, no sé exactamente si dijo 10.000, pero puso una cifra que no era. ¿Y lo va a retirar todo? Sí, lo va a retirar todo. 10.000. Entonces le entregó y él se fue todo preocupado. Madre, no me cree. O sea, yo le dije algo que no era. Terrible. Se fue para un bar y en el bar
se encuentra con unos amigos y les cuenta y no le creen. Bueno, mejor dicho, sí le creen, pero no logran entender cuál es el dilema de esta persona. Luego él dice, ¿cómo me llamo yo? Por ejemplo, Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué hubo, Carlos? No, mentira, yo no me llamo Carlos, yo me llamo Roberto. ¿Qué hubo, Roberto? No, no me llamo, yo me llamo Ramiro. Ah, ¿cómo está Ramiro? Entonces, era una sociedad en la que siempre se decían la verdad. Y les causó crisis decir una mentira. Esto es un poco para entrar sobre esta reflexión sobre la mentira. A ver, muy rápidamente yo les digo, si la mentira no es mentira en sentido absoluto, ¿no? O sea, hay cosas que evidentemente son graves, hay cosas que evidentemente no está bien, pero muchas veces es preferible uno abstenerse de decir lo que piensa. ¿Por qué? Para tratar de no herir susceptibilidades. Pero eso no significa o eso no nos da derecho a, pues, o no hacer uso del derecho que tenemos a expresar nuestros puntos de vista. Entonces, mi invitación es a que sepan manejar muy bien cuándo abstenerse de decir algo y pues y cuándo pues, plantear sus puntos de vista. Entonces, eso lo relaciono con esto porque tocarse la cara, decir, sí, transmite como que esta persona no está siendo tan honesta conmigo, o sea, creo que me está cañando con algo. Entonces, el día miércoles no te toques la cara, bueno, o estas cosas, taparse la boca. Bueno, el día jueves sonríe, nadie quiere ver un rostro mal encarado, es mucho más agradable ver a alguien que sonríe, pero es fundamental que la sonrisa sea una sonrisa radiante y verdadera. Es especialmente importante que la sonrisa no sea una sonrisa que aparece y desaparece inmediatamente, sino que se mantenga durante varios segundos. Es pues lo que decíamos ahorita, o sea, no es que alguien, ¿cómo está? Entonces, pues esa persona no le va a copiar a uno. Ya, entonces, mantener una sonrisa, mantener una actitud amigable, ¿sí? Viernes, los pies son el espejo del alma. Donde están apuntando tus pies es donde quieres ir. Si estás hablando con alguien, intenta girarte hacia esa persona, de manera que tus pies estén hacia esa persona. Es como en una conferencia. O sea, si yo estoy en una conferencia, en una charla, pues yo no puedo estar de lado, el auditorio está allá, yo con mis pies mirando para acá, porque esas personas se van a empezar a desconcentrar o se van a aburrir simplemente. Entonces hay que mantener siempre una correcta posición de los pies. Acabamos de ver entonces 5 tips que pues cada quien pone en práctica lo que quiera, pues obviamente esto es para mejorar en la vida cotidiana y no necesariamente es que aquí se agota este tema, no, hay muchas cosas sobre el lenguaje no verbal que se pueden seguir explotando, pero que estos son por lo menos 5 consejos para que ustedes arranquen. Listo, vamos a tocar por último el video de Francisco Yáñez, el primero que se llama el de miedo a hablar en público. Recuerden que hay 2 videos en esta semana. Está el video de hablar en público, el miedo a hablar en público y el segundo video es sobre el lenguaje corporal. Yo voy a tocar solamente algunos puntos muy específicos de este video de Francisco Yáñez de miedo a hablar en público porque el trabajo de ustedes es mirar el segundo video y tomar muchos apuntes, ¿sí? Tomen muchos apuntes. Él es muy claro, no utiliza palabras técnicas, es muy sencillo de entender, ¿sí? Está bien, o sea, tiene algunos errorcitos él ahí, se equivoca con alguna ortografía y con algunas cositas, pero omitan eso, o sea, concéntrense en el mensaje que él nos está planteando. Entonces, él empieza hablando de técnicas de influencia y se pregunta por qué hay líderes, qué es la naturaleza o qué es lo que hace que un líder sea exitoso o no. O es más, qué hace que un líder sea líder. Y entonces él cuenta una anécdota donde se encuentra con una persona, uno de estos personas al parecer muy importante, que le pregunta, oiga, ¿cuál es la clave, cuál es la herramienta suya de mayor influencia? Y él le dice, saber hablar en público. Entonces cuando él se trae eso y dice, bueno, ¿y por qué entonces si esa es la clave, no todos podemos llegar a ser líderes?
Y plantea es que no, sufrimos de miedo a hablar en público. Y empieza a argumentar cuál es, la naturaleza del miedo y las posibles razones que podría vencer el miedo. Entonces él se pregunta sobre las emociones innatas. Dice que las emociones innatas son emociones que ayudan a la supervivencia. Entonces él reconoce 5 emociones innatas, que es 1, el miedo; 2, el afecto; 3, la tristeza; la rabia y la alegría. Cada uno responde a algún aspecto específico del tema de la supervivencia. Por ejemplo, él dice el miedo, que es el que nos ocupa en esta charla. El miedo es un sentimiento de protección. O sea, nos da miedo porque necesitamos protegernos, porque cuando en esa caverna viene el lobo, viene el tigre, viene el oso, pues sentimos miedo, es decir, inyectamos el organismo de adrenalina y salimos corriendo. O sea, eso pieza en polvorosa. El afecto es un sentimiento, es una emoción innata que nos permite vincularnos con otro. La tristeza nos lleva a una reflexión. La rabia nos brinda defensa. O sea, la rabia inmediatamente el otro reconoce que uno tiene rabia y más bien como que se aleja un poco, o bueno, se engarzan en una pelea. Y por último, la alegría, que nos presenta como seres humanos. O sea, nosotros somos humanos, genuinamente humanos, a partir de la alegría. Bueno, todas las emociones sirven para cosas. El miedo en particular, pues como lo dijimos, es un miedo que permite la protección. Hay 2 tipos de miedo, nos recuerda Francisco Yáñez. El primero es un miedo que es parte del pasado. Ese miedo es un miedo que se da por cosas en nuestra infancia, cosas que nos dijeron, algo que nos pasó muy fuerte y que nos inmediatamente, entonces sentimos miedo a algo. Por ejemplo, el miedo a hablar en público puede haber sido producto de una burla que tuvimos en el colegio o algo. Y el segundo miedo, o la segunda razón del miedo, el segundo como gran tipo de miedo, es el que es imaginario. O sea, el primero es un miedo real, ¿sí? por algo que me pasó, y el segundo es un miedo imaginario que tiene que ver sobre todo con prejuicios, que tiene que ver con preconceptos, con cosas que me dicen, como debajo de la cama está el chucho. Pues, pero no hay ningún chucho, o sea, evidentemente no hay ningún chucho, y aún así nosotros pues le tenemos miedo pues a meternos allí debajo de la cama. Entonces, esto es fundamentalmente como los 2 tipos de miedos que él reconoce, uno un miedo real y el otro imaginario. Pero lo más importante acá, las claves para resolver el miedo. Él dice la clave es la preparación, prepararse. La preparación vence el miedo, vence ese sentimiento de protección que ocasiona el miedo. Y él da unas pautas para poder prepararse, para poder ir venciendo el miedo. El primero es reconocer un paso a paso en cada una de las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, voy a ir a una entrevista de trabajo, me preparo. Voy a hacer una charla, me preparo. Y él lo pone muy paso a paso. O sea, arranco con esto, continúo con esto, no sé qué, y al final llego a este punto. Si uno se prepara, pues tiene más opciones de superar su miedo que si llega sin saber nada. O sea, cuando llega sin saber nada, por supuesto, se come las uñas, mete la mano en los bolsillos, quiere, mejor dicho, ábrete tierra y trágame. Segundo, él propone hacer una grabación, o sea, lo que estamos haciendo acá, grabarnos de corrido sin pausas. Aunque bueno, yo aquí tuve una pausa fue porque se me apagó la cámara. Tercero, olvidar el cómo te ves, es decir, la apariencia, y concentrarse en las cosas que no estoy haciendo bien. ¿Para qué? Pues para poderlas mejorar, hacer una retroalimentación hacia uno mismo de estas cosas que no hice bien y poderlas corregir. Grabar es muy importante, es muy importante. Y por último, él dice,
repitas ese video muchas veces, mírelo y mírelo y mírelo. Hay cosas que en la primera vez que lo ve, pues reconoció ciertos aspectos, en la segunda ya empezó a mirar las cosas con más detalle. Entonces mírelo bien. Y remata la conferencia, pues conferencia no, o sea, esta pequeña presentación, Francisco Yáñez diciendo que el conocimiento da poder y el poder da seguridad. Lo que es lo mismo decir que la preparación nos da ese conocimiento y ese conocimiento nos da seguridad. Así si vamos a hacer una charla sobre economía urbana del siglo XX, pues de nada nos sirve haber leído en Wikipedia qué es economía urbana del siglo XX, porque cuando lleguemos allí sabemos que vamos a llegar flojos. Entonces hay que ir a la biblioteca, hay que hacer esas consultas, hay que mirar este video, hay que hacer tal cosa. Prepararse. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó la charla del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Revisen todos estos temas, vuelvan a mirar los videos, vean los 2 videos de Francisco Yáñez. Recuerden que solo nos queda esta semanita, unos poquitos días, y la semana que viene. Así que no bajen la guardia. Por favor, cualquier problema que tengan, me escriben, incluso ahí tengo mi correo electrónico, me pueden mandar un correo electrónico, yo no tengo ningún problema. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao.